Perfecto. Entonces, insisto, insisto y insisto. Eviten las citas textuales. Y si lo hacen, háganlo bien. Recuerden, revisen su manual. Eh, Ahí tenemos un ejemplo de cómo debería quedar una cita textual. Para esta investigación se considera a una princesa y se den cuenta, ahí se abre paréntesis. Entonces, a eso significa que lo siguiente, pues es precisamente eso, textual. Se copió y se pegó de una fuente, de un libro. Y obvio, reúne las características precisamente de una cita textual corta. Y esos puntos, los que van antes y después, obvio, de la oración, significa precisamente que hubo más palabras antes y palabras después, pero obvio, lo único que nos interesa de ese texto es esa idea, esa oración. Entonces, sí es posible acortarla, porque a lo mejor me dicen, pues es que en un párrafo, de 2 párrafos, encontré algo que a mí me gusta y algo que necesito. Sí, pero eso no significa que esos 2 párrafotes, pues, los vas a pegar. No, eso se ve horrible. Esos son chambonadas, como dicen en México. ¿Qué es una chambonada? Pues son cosas mal hechas. Entonces, ustedes verifiquen, tienen un manual, háganlo. Y, se abre paréntesis, apellido, coma y año, se cierra, y entonces yo como revisor, como lector, pues me estoy dando cuenta, bueno, esta esta idea de esto de lo que es una princesa, pues nos las proporciona una persona, un autor de apellido Malet, y lo dio a conocer en el año 2012. Pues me interesa saber qué es ese libro, esa revista, pues por eso voy a la lista final de referencias y ahí debe de aparecer precisamente completa. Y vuelvo a insistir, y está quedando grabado otra vez, no trabajen doble, no trabajen triple, no trabajen más de 3 veces. Conforme van escribiendo, hacen su referencia dentro del texto, como lo están viendo, apellido, y hacen en su lista final de referencias todo completo y entonces ya no se pierden. Debe de existir una concordancia entre lo que presentan y lo que se supone que leyeron. Profesor, una pregunta. Venga. Ujú. Entonces, cuando hacemos citas textuales como la que mencionó, bueno, como la que puso anteriormente y ponemos al autor, ¿significa que leímos ese autor, por decirlo así? Sí, efectivamente. Y cuando lo agarramos de, por ejemplo, una revista, lo vamos a hacer como me corrigió a mí. Bueno, en tu caso, y obvio también quedó asentado en el video, ahí veías, bueno, ahí se veía un apellido y en tu referencia que ves colocado eran apellidos diferentes. Entonces, eso significa que tú no leíste al autor que habías colocado en un inicio. Habías leído a unos sujetos que hablaban de otro sujeto. Y entonces ahí es un ejemplo muy claro de una fuente de información de tipo secundaria. Es decir, no es una fuente totalmente o netamente original de donde extraíste la idea, sino fue de unos sujetos que hablaron de otro sujeto y entonces por eso se hizo esa corrección. En el ejemplo que tienes en pantalla, no, efectivamente, quien se leyó fue Amalet. Y entonces voy a la lista final de referencias y entonces debe de aparecer el apellido Malet y no el de otro sujeto. Espero que haya quedado claro este punto. Sí, y lo idóneo sería así leer, bueno, así como por ejemplo lo tiene usted, como leer al autor Sí, como tal. sí. En este caso serían las fuentes primarias. Ok, Eh, gracias. ahora sí, esto debieron de haberlo visto en Metodología de la Investigación. De hecho, les compartí también un libro, si no me equivoco, que habla acerca de esto, de la identificación de fuentes primarias y secundarias. Si no, voy a verificar y obvio se los comparto. Ok, gracias. Muy bien. Después sería el desarrollo de los antecedentes, que es lo que están construyendo. Algunos ya están avanzados muy bien, otros tienen problemas. Y entonces, no pierdan de vista estas preguntas. ¿Cuál es la situación actual de su objeto de estudio? Entonces, transformen esa pregunta. ¿Cuál es la situación actual de la deserción en la zona 05? ¿Cuál es la situación actual de los salones multigrado?
¿Cuál es la situación actual de los niños en sus casas al utilizar las tecnologías de información y comunicación? ¿Cuál es la situación actual de la deserción escolar por embarazos no deseados? Entonces, más que preocuparse por decirme qué fue lo que ocurrió hace 20 años, no, 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 ¿qué es lo que está pasando ahorita? Para obvio decir que existe o eso se convierte en un problema. ¿Qué investigaciones o diversos materiales hablan de ese objeto? Por eso les decía, si ustedes encuentran un artículo periodístico que está relacionado con su tema, pues es una fuente de información. Y obvio, ¿qué dicen? Porque he tenido alumnos, obvio, de otras escuelas, que me dicen, sí, ya investigué. Ajá, ¿y cuándo? Encontré 20. Ah, perfecto. Enséñame lo que es escrito. Pues nada, pues nada más me dijo que le buscara. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces, si encontraste 20, pues vales mencionando. Ah, bueno, hago una clasificación. Fulanito A, fulanito B y fulanito C coinciden en tal punto. Pues entonces en su redacción me van a poner Montero, entre paréntesis, 2014, Sáenz, 2016, y Rodríguez, 1992, coinciden en que tal objeto, tal situación se da de esta tal forma, bla, 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 bla. Y entonces ahí me está diciendo que realmente el sujeto investigó, se dio a la tarea de comprender qué es lo que están diciendo, y entonces ya lo que me está presentando, pues son conclusiones, conclusiones de las ideas, no conclusiones del trabajo, tengan mucho cuidado. Bueno, ahí viene un ejemplo, nos vamos a saltar. Ah, cosa muy importante. No se les olvide que una idea, un párrafo. Y entonces, en una idea no me en un párrafo, perdón, no me deben presentarme 3 o más ideas. No, no, no. Terminen de hablar de una cosa para que vayan con la otra. Y entonces, ahora sí, fue como el intento que hizo Lucero y sí, si no me equivoco, fue Lucero, ¿no? Que ya se dio cuenta, bueno, aquí estaba hablando de una cosa, después hago el transición o el cambio, entonces eso debe ir en un párrafo aparte y para que vayan precisamente acomodándolo y que obvio vaya quedando bien y bonito. Vamos a ver. Ahora sí, prestaos atención. Y obvio, esto va a ser mucho más fácil si sus antecedentes ya están bien hechos. Si todavía consideran que les hace falta, pues adivinen qué, sus preguntas pues no van a servir de mucho. Y obvio, por eso estoy grabando la clase para que vayan siguiendo construyendo sus antecedentes y hagan esta parte. Entonces, las subpreguntas de investigación pues son interrogantes que surgen precisamente a través de haber ustedes redactado sus antecedentes. Entonces, estas preguntas no se responden de manera sencilla. Por ejemplo, si estoy haciendo una investigación acerca de lo que es la psicometría, bueno, no, ¿qué es la psicometría? No. ¿Qué campos de aplicación y limitaciones tiene algo llamado psicometría? Pues mis interrogantes no serían ¿qué es psicometría? Porque eso me hace ver como una persona que apenas se está dando cuenta de que existe algo así, y entonces no tiene sentido. Es una pregunta innecesaria. Entonces, mis preguntas deben ser más elevadas. Bueno, ya hice la construcción de mis antecedentes y resulta que eso llamado psicometría se aplica en este caso para identificar habilidades de diferente índole, cognitivas, habilidades sociales, etcétera. Y entonces ya me puedo hacer un interrogante. ¿Qué otras habilidades puede dar cuenta o pueden medirse gracias a la psicometría? Entonces ya es una pregunta diferente, no es una pregunta muy sencilla. Por ejemplo, ahí le mencioné a Vicky, ¿no? Estas preguntas, algunas pues, no te van a servir, porque es ese preguntando qué son las TICs. Pues adivina qué, en sus antecedentes, pues ya mencionó qué cosas son las TICs. Por lo tanto, es una pregunta innecesaria. También otra pregunta, ¿qué son las tags? Pues también había un pequeño parrafito que hablaba precisamente de eso. Y por lo tanto, esta pregunta se vuelve innecesaria. Entonces, reitero, estas preguntas, que van a ser varias, no nada más me dejen una, estas subpreguntas van a surgir precisamente de que ustedes
ya tienen en claro los antecedentes, qué es lo que va pasando. Por ejemplo, ahí su compañero, Andrés, ya nos había hablado, o ya había intentado hablar de ciertos factores, ¿no? Económicos, familiares, personales. Bueno, pues entonces hay que tener ahí, en su caso particular, hay que tener cuidado. No se va a hacer preguntas acerca de la economía, no se va a hacer preguntas de la zona socioeconómica en la que se encuentra la escuela, no, ya va a ir directamente con las subpreguntas relacionadas con su tema. ¿Cuál es la comunicación de padres hacia hijos referente al plano sexual? Allá tenemos un ejemplo de una subpregunta y yo vi que ya está relacionada con el tema. ¿Cuántas adolescentes dejan sus estudios para seguir con su embarazo? Ahorita solo estoy divagando, pero es solamente para ejemplificar. Y se me ocurre una tercera subpregunta. Em, ¿Cuántos padres de familia están dispuestos a apoyar a las adolescentes embarazadas para que continúen sus estudios? Ahí ya les puse 3 ejemplos precisamente de preguntas, y esas se van a unir para que dé como resultado una pregunta general de investigación. Y adivinen qué, eso es lo que van a investigar, eso es lo que van a resolver. Entonces, si se dan cuenta, pues la tienen. Si logran hacer esto, el resto del trabajo ya es mucho más sencillo, porque ya saben qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a investigar, y qué es lo que van a resolver, si es que pueden, o bien solamente van a recabar información. Entonces ya no van a estar perdidos. Pero esta parte, reitero, es cuando ya se tiene, los antecedentes bien establecidos y entonces ya podemos decir: ya tengo realmente un problema como tal. Entonces, tener mucho cuidado, hay preguntas que son demasiado generales, que no conducen a una investigación en concreto. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de lo que no deben hacer, de lo que no se debe de hacer. ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? Vean esa pregunta, díganme qué problema tienen ante esa pregunta. ¿Qué problema le encuentran? ¿Por qué yo digo que esa pregunta no sirve? Podría ser por, bueno, recuerda que dijo que no podíamos, que debemos ser objetivos y no meter tanto como nuestras opiniones. Entonces ahí pues va a haber como diferentes opiniones. No sé, eso pienso yo. Por una parte, sí, bien, bien. ¿Quién más? ¿Qué problema encuentran en esta pregunta? Que está mal hecha. Pues también podría ser que es un tema general, como no está enfocándose, bueno, en estas fechas, ¿no? Creo que ya hay diferentes Muy tipos. bien, no está contextualizada, excelente, muy bien. Entonces sí, efectivamente, número uno, tiene una carga totalmente subjetiva. ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? Entonces, obvio, da por hecho, y aunque dé cuenta de una realidad, y efectivamente, sí, algunos matrimonios duran para toda la vida, otros duran meses, otros duran un par de años, y sí, efectivamente, esto marca una realidad, pero la pregunta está siendo tendenciosa. ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? Efectivamente, no está hablando de quién estamos hablando en realidad, de algún contexto real particular. No es lo mismo decir, ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? A decir, em, ¿cuál es el promedio de años que dura un matrimonio en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en el año pasado? Que sería obvio, 2020. Ya es diferente la pregunta. No está siendo tendenciosa,
Ya estaba hablando de unos matrimonios en particular, que obvio que se refiere a una ciudad, a un estado, si es que lo quieren abarcar, y entonces ya no da por hecho, del tema precisamente de forma general, sino obvio de forma particular. La siguiente pregunta, obvio, también está mal planteada. ¿Por qué hay algunas personas más satisfechas en su trabajo que otras? También, le hace falta más. ¿En qué programas de televisión hay muchas escenas de sexo? ¿Qué cambiaría con el tiempo las personas que van a psicoterapia? 105 gerentes se oponen más la camiseta de la compañía que los obreros. También está mal planteada, está incompleta, es muy vaga. ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación con el voto? También ya está hablando o da cuenta de varias variables, pero le hace falta más. Vamos a retomar algunas de las preguntas anteriores, precisamente para ir realizando subpreguntas y entonces, obvio, llegar a la pregunta general. Entonces, un asesor en cuestiones de organización puede decidir llevar a cabo un estudio sobre los medios de comunicación que utilizan los altos ejecutivos y plantear las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuáles son los medios de comunicación que utilizan con mayor frecuencia los niveles gerenciales o similares en su trabajo? ¿Qué tipo de información se transmite a través de dichos medios? ¿Con qué propósito se usa cada medio? Pues, obvio, ahí ya se realizan unas preguntas. Entonces, estas no se han especificado diversas cuestiones que es necesario aclarar precisamente con una explicación. Entonces, hay que ser lo más claro posibles. Pues es que sí estoy hablando del aborto. Sí, pues sí, pero no importa que sea repetitivo. No debes de perder la brújula, no debes de perder el rumbo. Entonces, en el ejemplo anterior, no tomaba en cuenta muchas cosas. La investigación incluirá las siguientes formas de comunicación en las organizaciones: la interacción, diádica cara a cara, las reuniones en grupos pequeños, las que se llevan a cabo con el teléfono, las comunicaciones que se llevan a cabo con terceras personas, la correspondencia que lo forman las cartas o los correos, los emails, los memoramas, memorandos, perdón, avisos, notas, oficios, las reuniones con grandes grupos, con tableros de aviso, las terminales en computadora, boletines, publicaciones. Entonces, esto de la comunicación, pues, como se dan cuenta, abarca muchas cosas. Entonces, no puedo decir la comunicación entre padres e hijos. Muy bien. ¿De qué tipo de comunicación? Cara a cara, no verbal, a través de regaños, a través de insultos. ¿Qué tipo de comunicación quiero abarcar? Después dice, se abarcará solamente los tres niveles jerárquicos más altos de las empresas que cuenten con más de 1,000 trabajadores del área metropolitana de la ciudad de Bogotá. Bueno, esto es en Colombia. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya lo va haciendo mucho más claro, mucho más específico. Y obvio, las preguntas de investigación en el tema de noviazgo, solamente solo por citar otro ejemplo, podrían ser: la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud ejercen una influencia significativa sobre la evaluación que hacen los novios de su relación, el interés mostrado por esta y la disposición de continuar con la relación. Aquí es un ejemplo precisamente de que una pregunta aborda o abarca precisamente muchos temas, muchas variables y por lo tanto es una pregunta mal formulada. Pues, ¿se dan cuenta cuántas variables tenemos? Atracción física, confianza, proximidad física, reforzamiento de la autoestima, similitud. Tenemos en este caso también satisfacción y disponibilidad de continuar con esa relación. Tenemos 7 variables y todas fueron incluidas en una sola pregunta. Y entonces, si son listos, no. Como son muy listos, pues ya se estarán dando cuenta de que cuando formulen sus subpreguntas de investigación, cada una debe de abordar precisamente una variable.
¿Cuál de estos factores ejerce mayor influencia sobre la evaluación de la relación, el interés mostrado por esta y la disposición de continuar la relación? Si se dan cuenta, aquí estoy hablando de lo anterior, pero ya se hizo la pregunta. De todas esas variables o de todos esos factores, ¿cuál influye más? Entonces, esta pregunta ya es mucho mejor, ya sirve en comparación con la anterior, que era muy general o que abarcaba precisamente varias variables. Aquí viene otro ejemplo. Están vinculadas entre están vinculadas entre si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento, la autoestima y la similitud. Entonces, aquí no estamos hablando precisamente de que si existe alguna relación entre estas variables. También es una pregunta válida, pero si se dan cuenta, es diferente. ¿Existe alguna diferencia entre los hombres y las mujeres con respecto al peso que se le asigna a cada factor de la evaluación de la relación, el interés mostrado por esta y la disposición de continuar la relación? Otra pregunta, ¿se dan cuenta del primer cuestionamiento que era muy general? La edad está relacionada con el peso asignado a cada factor con respecto a la evaluación de la relación, el interés mostrado por esta y la disposición a continuar la relación. Ya va a ir separando precisamente los factores que estábamos mencionando. Y ya que tenemos precisamente esas pequeñas interrogantes, pues va a dar como resultado una pregunta general de investigación. Entonces, esta pregunta considera precisamente como una síntesis, es decir, trata de reunir las interrogantes que nos habíamos planteado con anterioridad. Vamos a retomar algunos ejemplos anteriores para que se den cuenta cómo se construye. Ahí la tenemos. La similitud ejerce alguna influencia significativa sobre la elección de la pareja y el noviazgo y la satisfacción dentro de él. Y se dan cuenta, ahí ya está en rojo. Eso que está ahí es precisamente la contextualización. Entonces, por ejemplo, en sus preguntas generales de investigación, no quiero ver, ¿funciona la educación multigrado? Porque volvemos a lo mismo, es una pregunta muy general, no nos sirve de nada. Sería diferente a decir, eh, la educación multigrado en la localidad de San Martín durante la contingencia sanitaria proporciona los resultados deseados de acuerdo con los objetivos planteados, ya es diferente, porque ya me está diciendo, bueno, ¿de dónde parto? Pues obvio de los objetivos. ¿Cuál es el contexto? Pues San Martín y obvio la contingencia sanitaria, entonces ya me está dando cuenta de que qué variables precisamente pretenden relacionar. Y es lo que deberían de hacer precisamente ustedes. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? De estas preguntas hay como, podemos decir, no sé, no hay un límite para poner preguntas o de preferencia son tantas para no meternos en problemas. Perfecto, muy buena pregunta. No, no existe un límite. De hecho, así como lo hizo Vicky, mientras más preguntas hagan, mucho mejor, porque obvio, vamos a ir eliminando, pues esta es muy básica, esta es obvia, esta no tiene nada que ver con el tema, y obvio se van eliminando. Entonces, mientras más tengan, mejor. Incluso, a lo mejor ustedes ya están pensando, perdón, ¿y qué pregunto? Entonces, eso significa que todavía no tienen claridad con el tema. Entonces, si no tienen ninguna subpregunta o tienen muy poquitas, y con poquitas me refiero a 2, pues eso significa precisamente que también tienen problemas en identificar o decir precisamente que lo que están estudiando es o representa un problema y en consecuencia, pues van a saber qué hacer. Entonces, vamos a fijar, digamos, un número, ahorita, digamos, para tener una idea, que sean 3 como mínimo. Si tienen más, excelente. Si solamente tienen 2 o les ocurre 2, pues hay un problema en este caso de comprensión del tema. Vamos a dejar 5 minutos. Vamos a hacer este ejercicio. Repito, algunos todavía están construyendo sus antecedentes, algunos todavía tienen problemas.
Pero hasta ahorita de lo que han escrito, pues debe de surgir preguntas. ¿Qué preguntas se les ocurre? 5 minutos y obvio, no se duerman. Hacemos la revisión rápida porque prácticamente ya nos quedan 20 minutos y no nos va a dar mucho tiempo. Entonces, 5 minutos para que practiquen, hagan pequeñas preguntitas y a ver a dónde nos lleva esto. 5 minutos. Profesor, ¿me da permiso de ir a recoger a mi bebé, profe? Es que me la acaban de venir a dejar. Tiempo. Entonces, nos va a dar tiempo a revisar a 2 personas, espero que a más, pero de manera de pingüe, Lucero. Sí, ya lo comparto, sí, ¿verdad? Ay, Sí, adelante. no me deja compartir. A ver, a ver, a ver. Listo. Así. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve.
Entonces vamos a ver. Su pregunta de medición. ¿Por qué es importante el juego en el desarrollo integral de los educandos? Mm, ya existe una respuesta como tal, ¿eh? Ya, pero vamos a dejarla por lo mientras. ¿Qué otros beneficios conlleva el buen desenvolvimiento del juego en el aula? Muy buena. ¿Qué rol cumple la educadora ante esta estrategia? Ah, mira, bien, vas bien. Te hacen falta más preguntitas, a lo mejor un poquito más. Y desde luego que recuerda, la pregunta general va a salir precisamente de esas preguntas y obvio pretende integrarlas. Y además de eso, recuerda ya contextualizarlo. Entonces, por ejemplo, la primera, ¿qué tan importante es el buen desarrollo integral de los educandos? Te digo, esa ya está, digamos, ya existe una respuesta para esa pregunta. No te sirve. Pero Ok. si la contextualizas, es diferente. ¿Por qué es importante el juego en el desarrollo integral de los educandos de la ciudad en donde tú trabajas o en donde el pueblo donde tú trabajas, en la localidad donde tú trabajas? Ya cambia la pregunta. ¿Te diste cuenta? Sí. Y las Entonces otras no dos los... Ok. también quedan iguales. Incluso también la tercera la puedes contextualizar. ¿Qué rol cumple la educadora de tal lugar ante esta estrategia? Ya cambia. ¿Vas bien? No sé si se te ocurran ahorita más preguntas para que hagas un ejemplo de la pregunta general. Es que lo había hecho, pero creo que tengo que integrarla, ¿no? Vamos Bueno, a ver. integrar como más cosas. Ah, mira, el juego está relacionado con el desarrollo integral de los niños y las niñas de la educación preescolar. Ah, mira, sí, efectivamente. Trabajle más detalles, porque si la Ujú. dejas así, pues de hecho ya también ya está contestada y adivina qué, tu trabajo, tu investigación, pues ya es innecesaria porque ya existe una respuesta a esta pregunta. Entonces, si obvio, la contextualizas, a lo mejor se me ocurren, no es que lo hagas. Relacionas, obvio, el juego, pero le das la importancia a la interacción de docente-alumno, pues ahí ya va cambiando la cosa y se va a hacer, obvio, mucho más atractivo tu trabajo. Pero vas bien, nada más ahorita trabaja en esto. Ok. Muy bien, vamos a revisar a otra persona. En cuanto al lugar, entonces tengo que poner un lugar en concreto. Sí, 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 sí. No puedes hablar en general, porque a lo mejor sí, donde tú estás laborando, donde estás trabajando, están jugando y lo están haciendo muy bien. Entonces tu realidad es esa. El juego funciona y funciona muy bien. Pero a lo mejor otra persona ahora sí, en la ciudad o incluso en la escuela del frente, por decirlo así, también juegan, pero no les sirve de nada. Los niños se Ok. distraen, no aprenden, bla, bla, bla. Entonces, si tú haces esta investigación y dices que efectivamente el juego funciona y funciona muy bien, pues quien lo lea pues puede decir, pues está equivocado porque yo hago lo mismo y pues no me está funcionando. Entonces, sean específicos, contextualicen siempre sus investigaciones. Ok. Sí, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutitos. ¿Quién Profe, más? ¿Quién dice yo? y de las dos preguntas, ¿te acuerdas que yo ya tengo dos preguntas? ¿Cómo, las que yo tengo, ¿dónde entrarían? ¿Preguntas generales o preguntas generales? En las que yo ya tengo hechas. En las que usted me revisó, ¿se acuerda? No confíes en mi memoria, proyecta. Profe, después puedo seguir yo. Sí. Pero de Ok. hecho, bueno, terminamos con Andrés, les doy otro enlace y continuamos, obvio, contigo, Sharon. Sí, profesor, gracias. Eso es. Proyecta, Andrés, proyecta. Mete la velocidad. Debe ser a estas. Está cargando, está cargando. Me lo traes, por favor, y ahorita aquí yo lo checo por lo que vi. Este, ay, qué Debe ser estas. barbaridad. Auméntale el zoom porque ¿a poco trabajas así? Sí, le refiero a estas. Ah, mira, ¿Cómo? ¿Esas en la dónde primera estarían? está bien, pero contextualiza todavía más. Porque dices, ¿cuál es el motivo más importante de la deserción escolar? ¿En qué Pues esa dónde grado? entraría. ¿De qué? Esa dónde entraría. Escúchame primero. Escúchame primero. ¿Cuál es el motivo más importante de la deserción escolar? ¿En qué grado estás hablando? Es decir, primaria, secundaria, bachillerato, educación superior.
Porque me voy a basar en el embarazo adolescente, sería lo más o menos en secundaria. Pues ponle ahí. ¿Cuál sería el motivo más importante de la deserción a nivel, o en el nivel secundaria? Y todavía Bueno, puedes ir más allá. ¿De qué secundaria vas a hablar? De todas las que existen en el país, en el mundo, ¿de qué secundaria vas a hablar? ¿O vas a tomar como referencia? nada más en el país. ¿En el país, en México? No, nada más en lo que hace en México. Pues es lo que te acabo de decir. Entonces, bueno, está bien. Es tu idea. Vamos a ver a dónde te lleva, ¿eh? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál de los siguientes factores se puede dar la deserción? No, esa pregunta no te sirve porque dices, ¿por cuál de los siguientes factores? ¿A qué factores te refieres? Entonces me pregunta, profe, ¿esta entraría con pregunta general o su pregunta? Pues ni ninguna de las dos, porque adivina qué, es la única pregunta que tienes. Necesitas más preguntas y entonces ya te puedo decir, ah, esa es tu pregunta general o esa es una subpregunta de investigación. Ok. ¿Sí? Esa es muy bien. Entonces, ¿le podemos hacer las referencias que le dije? Sí, ya que estamos aquí. Venga, venga. Porque aquí a lo que le voy, así lo hace como lo que yo, ¿verdad? Ay, se ve horrible eso. No, 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 no inventes. No, porque la saqué, ahorita estaba y la saqué de un libro. Y de hecho la referencia está en la hoja de referencias. No, pero eso se ve horrible. No tiene el formato. Ten a la mano tu manual. Así no se hace. Entonces, obvio, revisa tu manual y espero que te des cuenta de que eso no se hace así. Y ahorita lo vimos con algunos de tus compañeros, entonces supongo que no lo viste. Es pregunta, ¿lo viste o no lo viste? Mm, sí, sí, lo estaba percatado porque estaba aquí tenían aquí, sí lo estaba viendo, profe. ¿Ya lo estabas viendo? Ah, bueno, entonces, ¿por qué Sí, está así? No, eso se ve horrible. No tiene el formato. siempre va al final del párrafo, ¿no? Además, sí, además del párrafo, va al final y y te sobran algunas cosas y en otros casos te falta. Entonces, pues te digo que se ve horrible, está mal. Entonces, revisa tu manual. Y si no, pues adivina qué, revisa las grabaciones anteriores. Ahorita se las pongo. Un minuto corto y regresamos con Sharon.